Quiero comenzar esta mañana haciéndote una pregunta. Tal vez varios de ustedes la conocen, pero ¿de qué fue de lo que más habló Jesús? ¿De qué fue de lo que más habló Jesús? ¿Del perdón? ¿Del amor? No, yo sé que tú sabes. ¿Del dinero? No es del dinero. ¿De qué fue de lo que más habló Jesús? De lo que más habló Jesús fue del reino de Dios. Sin lugar a duda, y de lo que más habló Jesús fue del reino de Dios. Es de lo que más enseñó. Y claro, muchas de las enseñanzas, de las palabras que ustedes dijeron, efectivamente Jesús las enseñó, pero dentro del contexto de su enseñanza del reino de Dios. El reino de Dios fue el tema central de Jesús. Fíjate que Juan el Bautista, que fue el predecesor de Jesús, el que estuvo antes, dijo, esto decía antes de que Jesús comenzara, decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Eso sale en Mateo 3:2. Después Jesús, cuando comienza su ministerio, en Marcos capítulo 1, verso 15, dice, esto dijo Jesús, y con esto abre su ministerio. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Y lo último que Jesús enseñó antes de ascender, la ascensión de Jesús, el detalle se encuentra en Hechos, capítulo 1. Muchos conocen, ¿cierto?, el verso 8. Y recibirán poder, ¿cierto? El verso 8. Pero antes de eso, en el verso 3, dice, después de padecer la muerte, se les presentó a sus discípulos dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Fíjate que Jesús, primero Juan el Bautista, después Jesús, lo primero que dijo, o lo que empezó a enseñar, era que el reino de Dios se había acercado. Y lo último que enseñó antes de subir a los cielos fue acerca del reino de Dios. Los discípulos le hacen una pregunta de cuándo se iba a establecer este reino, y Jesús le dice, mira, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, qué tremendo pensar que toda la vida y el ministerio de Jesús giró y se trató sobre el reino de Dios, y todo lo que él hizo, la enseñanza, los milagros, etc., tenía que ver con el reino de Dios. Pero curiosamente, no sé por qué, nosotros, la Iglesia Universal, no hablamos tanto del reino de Dios. Y hoy, el mensaje de esta mañana justamente se llama Venga tu reino. Y se llama Venga tu reino porque en una ocasión los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cierto? Les piden los discípulos a Jesús, les dicen, Padre, enséñanos a orar. Y Jesús, esto en Mateo capítulo 6, les dice, miren, cuando ustedes oren, no oren como los fariseos, como la gente, como los religiosos de la época, que les encanta orar en público y usar un montón de palabras. Ustedes no tienen que orar así. No digan cosas por decir, no repitan por repetir. Más bien, entra a tu cuarto, ¿cierto? Bueno, hay una doble enseñanza. Y de tu Padre que está en lo secreto, Él te oirá y te recompensará. Pero Jesús le dice, cuando ustedes oren, deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Curioso que la enseñanza de Jesús sobre la oración, que tanto se repite en el mundo católico, por el hecho de que los católicos la recitan repetidamente, por alguna razón los cristianos evangélicos como que no sé. Esa es la oración modelo de Jesús. Y deberíamos repetirla, orarla, no repetir por repetir, sino orarla de corazón. Entonces en el verso 10 de capítulo 6 de Mateo dice, Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si Jesús oró para que este reino de Dios venga, significa que nosotros también tenemos que orar
de la misma manera. Déjame hacerte esta pregunta también esta mañana. Si fuéramos por la calle, con esta entrevista y de repente hay una cámara, ¿cierto? Y te preguntan a ti, así, te ponen el micrófono y te preguntan, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué crees que es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Fíjate que es curioso esto, porque Jesús utilizó muchas parábolas y analogías para describir el reino de Dios. El reino de Dios, dijo Jesús, parafraseando, ¿cierto?, es como una perla escondida en un campo, una perla de gran precio. O es como un tesoro, dice, que quien la descubre vende todo para poder adquirir esta perla. Jesús dijo también que el reino de Dios se parece a este sembrador que salió a sembrar y tiró la semilla y creció, y él no sabe cómo crece, pero aún así crece. Es decir, que el reino crece sin nuestra intervención, por decirlo de una manera. Y también Jesús dijo que el reino de Dios es como y cuento la parábola de las 10 vírgenes, donde habían 5 necias y 5 preparadas, sensatas. Dijo también Jesús que el reino de Dios es como la levadura, que una vez que está ahí entre medio hace que todo cambie, que transforma desde adentro. También dijo Jesús que el reino de Dios es como algo muy chiquitito. ¿Cómo qué? Como la semilla de mostaza, ¿cierto? Que es de la más insignificante, pero cuando crece, ¿cierto?, da abrigo, por decir alguna de las características. Y este reino que Jesús dice que se acercó con él. Y todos los que quieran ser parte del reino de Dios, pueden ser parte del reino de Dios. Cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 1, verso 15, dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia, en el Evangelio. Esto quiere decir que si tú quieres ser parte del reino de Dios, quieres ser parte, quieres experimentar el reino de Dios en tu vida personal, si hubiera un reino inmenso y aquí hubiera unas puertas y el reino se encontrara hacia allá, lo primero, lo que hay aquí en esta puerta, podríamos decir el requisito, aunque no es un requisito en el sentido de que tú tengas que hacer algo, es arrepentimiento y fe. Si tú quieres experimentar y entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios, lo primero es y lo único es arrepentimiento y fe. Es decir, que nadie, nunca, jamás va a entrar en el reino de Dios sin arrepentimiento y sin fe. ¿Sin fe en quién? En Jesús. No es fe por fe, es la fe en Jesús. Por lo tanto, si hoy, en esta mañana, hay alguien que no ha experimentado el reino de Dios, que no conoce a Jesús como su Rey, y de eso vamos a hablar en unos minutos, te quiero decir que Dios te invita y te dices, el reino de Dios se acercó a ti, está cerca de ti. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la buena noticia de Jesús. ¿Cuántos de los que están acá nos hemos arrepentido y hemos creído en la buena noticia de Jesús? ¿Cierto? Y de hecho continuamente vivo en arrepentimiento y fe. Es decir, que mi arrepentimiento y mi fe no fue una única vez y ahora estoy aquí, ni me arrepiento ni tengo fe. Nada que ver. El cristiano que reconoce a Dios, a Jesús como su Rey, vive en una actitud de arrepentimiento y en una actitud de fe. Es decir, que si queremos al reino, tenemos que recibir al Rey Jesús. Y cuando el Rey viene a nuestras vidas, el reino de Dios viene a nuestras vidas. ¿Cuántos en el corazón hemos experimentado o estamos experimentando el reino de Dios? De a poquito algunos, otros llevan más tiempo. Pero qué alegría saber que cuando viene el Rey, viene su reino. ¿Y este reino de Dios qué es? Aparte de las parábolas que cité, lo curioso es que no existe un versículo en la Biblia en el cual se diga el reino de Dios es, esto. No hay una definición conceptual,
pero gracias a las descripciones que encontramos en la Biblia, podemos hacer una definición, obviamente, basada en la que la palabra dice. Y tradicionalmente se ha dicho que el reino de Dios es lo siguiente. Atención, habrán otras definiciones, claro. Esta es una. El reino de Dios es la manifestación del gobierno y la vida de Dios a través del establecimiento y la práctica de los principios espirituales que lo componen. Es la manifestación del gobierno y la vida de Dios a través del establecimiento y la práctica de los principios espirituales que lo componen. Ahora, probablemente nadie se va a acordar de lo que les acabo de decir. Es muy raro, es muy conceptual. Por eso quiero esta mañana simplificar esto. Quiero simplificar lo que significa el reino de Dios para que nos podamos llevar algo. Obviamente sin transgredir o sacrificar la profundidad de lo que significa. Déjame decirte lo siguiente. El reino de Dios es la agenda de Dios. El reino de Dios es el proyecto de Dios. El reino de Dios es la propuesta programática de Jesús. No es un territorio físico. Es la agenda de Dios. El reino de Dios es la agenda de Dios. Pero no es cualquier agenda. No es cualquier proyecto. No es como las agendas o los propósitos que nosotros hacemos a fin de año. Este año bajaré 5 kilos, el lunes empiezo la dieta, este año sí que me congrego, voy a leer la Biblia. No es como esas agendas o propósitos o objetivos que hacemos nosotros. Es una agenda pero tan grande que incluye a todos los humanos de la tierra. Es una agenda pero tan grande que incluye todos los aspectos de la vida del ser humano. Es una agenda pero tan grande que no distingue entre raza, cultura, etnia o nación. Es una agenda pero tan grande que ni siquiera es de este mundo. Es una agenda tan grande que por eso se llama reino de Dios. Porque no es de nosotros, es de Él. Ese es el reino de Dios. Y este reino de Dios, como decía, incluye todos los aspectos de la vida del ser humano. Y como Jesús enseñaba de este reino de Dios, es por eso que incluye, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Jesús dice, ok, cuando ustedes oren, tienen que orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es una oración que todo creyente debería hacer. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Pero ahora, déjame hacerte esta pregunta o que reflexionemos. ¿Qué significa específicamente venga tu reino? ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Muy bien, traer los hábitos del reino de Dios a nuestra vida. Fíjate que eso es verdad. La oración, venga tu reino, tiene dos implicancias. ¿Qué implica la oración venga tu reino? Lo primero que implica venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo primero que implica es rendición. Yo me rindo ¿a qué? A tu reino. Esta es una oración de rendición, que Dios reine primero en mí. Es decir, tú, Dios, eres el rey, tú eres el rey y yo soy tu siervo, tu servidor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, es decirle a Dios, Dios, tú eres el rey y yo no soy el rey, no soy la reina, yo soy un servidor. ¿Soy un servidor de quién? De tu reino. Es rendir mi voluntad a tus planes. Y eso significa quitar del trono de mi corazón a ese yo, a ese tú, para que Jesús sea el rey de tu corazón. Es decirle a Dios, Dios, no quiero que se cumplan mis planes, no quiero que se cumplan mis proyectos, no quiero que se cumplan mis anhelos, no quiero que se cumplan mis sueños, quiero que se cumplan tus sueños,
quiero que se cumplan tus anhelos, quiero que se cumplan tus planes, quiero que se cumpla tu proyecto, tu agenda. Ya, ok. ¿Te fijaste en lo que acabo de decir? Dios, no quiero que se cumplan mis planes, no quiero que se cumpla mi proyecto, no quiero que se cumpla mi agenda. Quiero que se cumpla tu proyecto, tu agenda, tus sueños, tus anhelos. Y ahí está el problema. ¿Lo identificas un poquito? Voy a volver a preguntar algo que pregunté la última vez que prediqué. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No sé si te pasa algo, pero a mí el corazón se me aprieta. Orar, ven, hágase tu voluntad. Es decir, Dios, no se haga mi voluntad. No se cumplan mis sueños. Y yo te pregunto, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué vivimos? ¿Bajo qué criterio tomamos decisiones? Jesús dijo, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Por lo tanto, cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en mi vida, es una oración de rendición. Lo primero que te quiero dar esta mañana es que en cualquier situación en la que te encuentres hoy, sea que estés con decisiones tomadas y en este actual momento estás ejecutando y avanzando en las decisiones que ya tomaste, te quiero dar una llave. Después la voy a explicar un poquito más. La llave es, Señor, hágase tu voluntad. Si te encuentras en un proceso de decisión, estás tomando decisiones, ahora, en este periodo de tu vida, te encuentras tomando decisiones, te quiero dar esta llave. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi vida. Y si no tienes la más mínima idea de lo que tienes que hacer en tu vida actualmente, estás más perdido que poroto, ¿cierto? En paila marina, y no tienes idea hacia dónde va la cosa, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra y en mi vida como en el cielo. Esta es la oración de rendición que sirve para cualquier momento de tu vida. Te quiero dar esta llave. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjate que en esta oración, en la oración modelo de Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿cierto? Santificado. Cuando tú ves la oración de Jesús, conocida como el Padre nuestro, la oración no comienza con la petición personal. ¿Te diste cuenta de eso? Que no comienza con la petición. ¿Sabes por qué? Porque la oración no es una lista de supermercado. No es una lista de cosas que Dios tiene que hacer por ti. La verdadera oración, sí, en primer lugar, no quiere decir que no incluya la petición. La verdadera oración no es una estructura que tú tengas que cumplir sagradamente, porque no se trata de una fórmula en el sentido más literal de la palabra, pero tiene principios. Y la oración, el principio de la oración eficaz es, primero que todo, Padre, tú eres mi Padre. No puede haber oración real si no hay un Padre ahí arriba. Él es mi Padre. En segundo lugar, santificado, te bendigo. Reconozco que tú eres santo. Te reconozco quién eres tú. Tú eres santo. Y también te reconozco que tú eres el Rey. Venga, tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Lo primero no son tus peticiones. Lo primero es el sueño y el proyecto de Dios en la agenda. Y tus peticiones, ¿sabes qué? Cuando el Padre, Dios, es tu Padre, te lo voy a decir así, tu Padre sabe de que tú tienes necesidad. El Padre sabe de que tenemos necesidad antes de que nosotros se las digamos a Él. Y si nosotros somos malos padres, y si sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más?
Nuestro Padre bueno. Nuestro Padre bueno. Por eso la oración es, primero que todo, no parto con lo mío, parto con lo suyo. Parto con lo que es de Él. Hágase tu voluntad aquí. El hombre natural, la persona natural, el ser humano en su estado natural es egocéntrico. Todo gira en torno a mí. ¿Cómo me ayuda esto? ¿Quién va a hacer esto por mí? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo lo consigo para mí? Esa actitud es una prisión. Y quien viva así está ciego. Es un bruto. Sordo, mudo, torpe, tonto y testarudo, diría. No lo quiero decir porque está grabado, entonces el que sabe, sabe. El hombre natural es egocéntrico, pero a través del nuevo nacimiento, a través de la fe en Cristo, a través de la gracia de Dios, podemos ser liberados de ese egocentrismo en el cual todo gira en torno a nosotros mismos. Y cuando nosotros le entregamos nuestra fe en arrepentimiento, ¿cierto? Le entregamos nuestra vida, a Dios en arrepentimiento y fe, entonces Él empieza a hacer una obra en nosotros. Y empieza una relación profunda con Dios. Y en ese proceso de relación con Dios, donde lo empiezo a conocer, empiezo a dar pasos de fe. Sí, me equivoco. Sí, claro. Peco, claro. Estoy en eso. Pero a la medida que mi fe y mi conocimiento de Dios empieza a avanzar, hay un intercambio de agendas. El cristiano maduro no vive por su agenda. No vive por sus emociones. El cristiano maduro no vive para satisfacer sus deseos. El cristiano maduro vive para la agenda de Dios. Vive para el reino de Dios. Para el proyecto de Dios. Por lo tanto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe y en la esperanza del Hijo de Dios. Dijo Pablo. Es decir, ya no juzgo las cosas humanamente. No juzgo las cosas en virtud de mi análisis racional y limitado, sino que todo lo juzgo y lo entiendo a través de los ojos espirituales que Dios produce en nosotros cuando empezamos a mirarlo a Él y a entender las cosas desde su perspectiva. Yo te quiero preguntar esta mañana, en la situación en la que te encuentras, ¿cómo ve Dios realmente la situación en la que tú estás? ¿Cómo la ves tú? Y si pudiéramos poner en evidencia cómo tú ves tu situación y cómo ves Dios la situación en la que tú te encuentras, sería esa muy distinta, esa comparación. Tal vez en algunas áreas sí, y tal vez en otras áreas no. Esperamos que sean las menos cada vez. Entonces en esta oración es una oración de rendición, donde ahora en adelante que empezamos a conocer a Dios, lo que Él quiere es más importante que lo que yo quiera. Una sola cosa le pido al Señor, y esto es lo que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y recrearme en su templo. Entonces, cuando tú oras de esta manera y tu agenda personal empieza a cambiar por la agenda de Dios y oras de verdad, hágase tu voluntad. Esta es la llave para otro nivel espiritual, otro nivel de comprensión espiritual, porque estás ahora actuando en base a una comprensión espiritual del reino de Dios. Si tú quieres avanzar en tu fe, si quieres avanzar en tu madurez cristiana, si tú quieres avanzar en conocer a Jesús, entonces, Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Venga tu reino, no hágase mi reino, hágase tu reino. Algunos tienen miedo de orar esto. Porque saben en el fondo que tienen mucho que renunciar. ¿Alguna vez a alguien le pasó eso? Claro, yo tuve que renunciar y no quería renunciar a muchas cosas. Y en algún momento dije, no, yo no quiero renunciar a cosas.
¿Algún otro pecador en la sala? Sí, algunos sí, me dicen sí, yo también. Muy bien. Bien por el resto, ¿ah? Pero la verdad es que todos, en algún momento, nos vimos confrontados con cosas que no queríamos renunciar. Pero ¿sabes qué? Aferrarte a esas cosas es una quimera, es una ilusión, es una sombra, una ficción, dijo el poeta. Nada de eso es real. Es como abrazarse a un cadáver bien vestido. O sea, tu agenda, te lo voy a decir en palabras un pelín más duras, y perdóname, tu agenda no sirve de nada. Pero por algún motivo, por el que somos pecadores y humanos, nos aferramos a estas cosas. El pecado original del ser humano no es lo que muchas veces en Hollywood, en las películas e inclusive en ciertas doctrinas se han enseñado. El pecado original es: yo hago mi voluntad. Es tan simple como eso. Yo hago lo que yo quiero. Aquí se hace lo que yo digo. Pero Jesús, en la noche que fue traicionado, venció el pecado de la humanidad. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿En qué situación te encuentras hoy, esta mañana? Por eso te quiero invitar, te quiero dar esta oración. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso te quiero animar. El primer aspecto, la primera implicancia de la oración, venga a tu reino y hágase tu voluntad, es renuncia. Pero ¿sabes qué? La renuncia, si tú fijas tus ojos en las cosas que vas a perder, o tú crees que vas a perder, es una decisión difícil. Pero si tú fijas tus ojos en Jesús, esa decisión es más fácil. Porque ves su hermosura, porque contemplas sus promesas. Si tú fijas tus cosas en las cosas inmediatas, como Pedro caminando sobre el agua, mira las olas del mar que lo golpean y tú te fijas en eso, te vas a hundir. Pero si tú fijas tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, esa decisión de renuncia es más fácil. No es siempre fácil, porque la Biblia no nos llama a la vida de fácil, pero es más fácil. Han habido decisiones en mi vida que mirando a Jesús han sido fáciles. Lo veo a Él y lo sigo. Hay otras decisiones que me han costado mucho. Me han costado mucho por causa de que soy un hombre pecador. Pero gracias a Dios, su Espíritu Santo nos ayuda a fijarnos en Él. Siempre es a fijarnos y a fijarnos en Él para avanzar en la fe. Para cerrar este punto, el corazón tiene espacio solo para un rey y tú decides cuál. Y te animo en este punto que le rindas tu vida a Dios. No solo para los que nunca en la vida lo han hecho, sino para los que hemos dicho ya en más de alguna ocasión y seguimos a Jesús y somos creyentes, somos discípulos de Él. Aún así, nuestro corazón debe rendirse día a día a Él. Hágase tu voluntad aquí en mi vida. El segundo aspecto de esta oración, venga a tu reino, tiene que ver con la misión de Dios. La misión de Dios. Él no dice, llévanos a tu reino. Algunos por algún motivo oran, Señor, llévame de aquí, sácame de aquí. Pero Jesús oró, venga a tu reino. No sácame de aquí, sino Dios, ven tú acá. Ven tú a esta situación. Ven tú a los que no te conocen. Ven tú al que me cae mal. Ven tú a esta situación en particular. No es sácame de aquí, es venga a tu reino.
Hágase tu voluntad aquí, en esta situación, en estas personas, en mi vida, así en la tierra, como en el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, quiero que tu agenda se haga una realidad acá, ahora. Y fíjate que eso involucra sí o sí a otros. Es decir, Dios, yo quiero que esa persona en la que tú quieras o estés pensando en este momento, o en esa situación, quiero que ellos te conozcan, venga tu reino y hágase tu voluntad en esta situación, en estas personas, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, en mi jefe, en mis colegas, en mis amigos, en tal persona, en mi enemigo. Hágase tu voluntad. La oración del reino es un cambio de enfoque. Es cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino, de una mentalidad de humano a una mentalidad espiritual, conforme al hombre espiritual, que se renueva cada día por la gracia del Espíritu Santo. Por eso, que Dios nos use y que tu mente sea transformada mediante la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, no nos saques del mundo, envíanos al mundo. Jesús dijo, Señor, no los arranques, sino que guárdalos del mal. En Juan 17, la oración sacerdotal. Y esto no involucra solo lo que la persona es, el otro, sino que todo lo que la persona hace, que sea tocada por tu reino. Fíjate en esto, por favor, mucha atención. Por algún motivo, yo, Max Rivas, he escuchado literalmente de la boca de otra persona, cristiano. Esto puede ser difícil de compatibilizar, espero que sea difícil de compatibilizar, pero es una realidad de que, y yo lo mismo lo he escuchado, que este error de pensar de que la fe, por ser personal, es igual a privada. ¿La fe es personal, sí o no? Sí, es personal. Claro que es personal. A mí no me sirve la fe de ustedes para yo ser salvo. Ni la de mis papás o la de mi esposa. Nada. La fe es personal. Pero no es privada. No es lo mismo. Y yo he escuchado a personas decir, mira, nosotros como cristianos no podemos influir en la sociedad. Porque cada persona es libre de hacer lo que quiera. Por lo tanto, obviamente cada persona es libre de hacer lo que quiera, obvio que sí. Pero la cosmovisión de este tipo de creyentes es, nosotros no podemos hacer nada y no debemos hacer nada para que otro cambie, para que la situación cambie, para que haya leyes que se opongan a la Biblia. No, nosotros no podemos imponer, no podemos, y usa este lenguaje, ¿cierto? Y yo de repente veo la oración de Jesús que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo voy a decir de otra forma. Hace poco, hasta hay humoristas que dicen, mira, y tú le preguntaron a un humorista famoso, ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú tienes fe? Sí, mira, ¿qué tienes que decir al respecto? No, yo quiero que la gente tenga fe nomás. Y yo, la verdad es que, no, lo importante es que, de Jesús, no, mira, lo importante es que la gente crea y tenga fe. Esa no es la oración de Jesús. La oración de Jesús no es, Padre, que la gente sea buena. Esa no es la oración de Jesús. La oración de Jesús es, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Quien se oponga, voy a decir algo fuerte, quien se oponga a la agenda de Dios es el espíritu del anticristo. Quien predique un evangelio distinto a este, dice Pablo en Gálatas, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Es que la verdad, queridos amigos, es que respecto a este punto no hay medias aguas. O es el reino de Dios, o es su agenda, o no lo es. Y es todo lo contrario. Por lo tanto, la oración de Jesús involucra al otro. Involucra no solo su vida privada, sino que involucra todo lo que es y lo que hacemos.
Por lo tanto, tenemos que trabajar en esta misión de que venga su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra. El reino de Dios no viene por arte de magia. No se acerca cósmica y místicamente y de repente estamos en el reino de Dios. El reino de Dios, ¿sabes dónde está el reino de Dios? Dijo Jesús. El reino de Dios está en vosotros, en ustedes, en nosotros. Por lo tanto, ¿dónde está el reino de Dios? Ahí donde está la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el reino de Dios se moviliza y avanza en la medida que tú y yo lo hacemos. Y en la medida que nos comprometemos con esta visión y misión, el reino de Dios se acerca y toca la vida de alguien. Cambia el corazón de alguien. Entonces, voy a sacar la chaqueta, perdón. Muchas gracias. Para poder reunir o sintetizar estas dos implicancias, lo podemos decir así. Cuando decimos Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, nos estamos alineando con lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y en esta tierra. Y si oras en serio esta oración, si lo oras de verdad, estás renunciando a tu propia agenda para pedirle que se cumpla su agenda. Entonces, ¿por qué agenda quieres vivir? ¿Por qué proyecto quieres vivir? ¿Sabes por qué yo hago estas preguntas? Porque me las hago a mí mismo. Necesito que el Evangelio de Cristo nos confronte. Porque tal vez muchos de ustedes, tal vez no son tan brutos como yo. Pero mi corazón es persistente. Y como dice, ¿cierto? ¿Para dónde tira la cabra? La cabra tira para el monte. Y Jesús es el buen pastor. Y con su cayado, con su vara y su cayado, a mí, Max Rivas, me corrige. Y como yo soy bruto, más duro que una tabla, el Señor me tiene que confrontar. Lo hace amorosamente y duramente, con su vara y su cayado. No es mi intención, nunca, que salgamos lastimados por ser lastimados, sino que sí seamos confrontados con la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio nos conflictúa. Si la palabra de Dios no nos produce ninguna incomodidad, la verdad es que no estamos leyendo la palabra de Dios. Pero así como el Evangelio nos confronta, también nos sana. Sana el corazón. Porque, como dije que Jesús es el buen pastor, nos lleva a verdes pastos. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Amén. ¿A dónde debe venir el reino de Dios? Este es el tercer punto. ¿A dónde debe venir el reino de Dios? Vamos rápidamente a ver algunas áreas concretas. De forma práctica, ¿a dónde debe venir el reino de Dios? ¿Dónde podemos modelar este reino de Dios? La verdad es que hay una forma, hay varias, obviamente, en la cual la agenda de Dios se puede aplicar a nuestras vidas, pero te voy a decir una al menos, porque tengo 4 y no sé cómo ando con el tiempo, pero te voy a decir la primera y tal vez una de las más importantes, si no es acaso la más importante. El primer, y esto no es nuevo, lo que voy a decir es más viejo, en la Biblia está claramente dicho, la primer área, el primer aspecto donde el reino de Dios debe brillar con toda su riqueza, con toda su gloria y con toda su gracia, es en tu casa. Es en tu casa. Es en tu familia. Te voy a decir algo súper controversial que dice la Biblia.
La verdad es controversial. Te voy a decir algo súper controversial para los esposos, que dice la Biblia para todos los esposos. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Levante la mano los que cumplen eso. Ójale. Ratito, a veces, algunos días. Ójale, bien, eso, la seguridad, pero bien, bien, bien. Eso, bien. Alguien dijo alguna vez, lo parafraseó de otra manera, dijo, esposos, les conviene amar a sus esposas. Y la verdad es que sí. ¿Sí o no? Sí. Y la mujer dice, varias me dicen así. Pero la otra parte también es cierta. Ajá. Esposas, sujétense a sus esposos, así como la iglesia se sujeta y se somete a Cristo. Ay, no escuché ningún amén. El proyecto de Dios es contraria a la naturaleza de la mujer, como es contraria a la naturaleza pecaminosa del hombre. La mujer no se quiere sujetar. No quiere, por naturaleza, claramente. Por naturaleza, no. Quiere controlar. Y el hombre no quiere amar. No quiere amar a otro. El hombre, si es por él, se va, nos vamos. En la agenda de Dios es antinatural. Y lo voy a mejorar. Es sobrenatural. Se opone a mi agenda. Y la Biblia me dice, si yo quiero ver brillar el reino de Dios, si quiero que el reino de Dios brille con su gloria, el primer aspecto es que yo tengo que amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es imposible, te voy a decirlo, es imposible que yo en mis fuerzas pueda amarla remotamente, así como Cristo amó a la iglesia. Es imposible en mis fuerzas. Pero gracias sean dadas a Dios, que tenemos al Espíritu Santo. Y yo, gracias a Él, puedo. A Él puedo. Y mi esposa, lo voy a poner en términos para que nadie sienta que estoy hablando de otro, y es imposible que mi esposa se sujete a mí en sus propias fuerzas. Pero gracias sean dadas a Dios, que ella tiene al Espíritu Santo y se puede sujetar a mí, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Esto es el reino de Dios en nuestras familias. Padres con sus hijos, hijos con sus padres, esposos con sus esposas, esposas con sus esposos. Y aquellos que hoy no están casados, tomen nota porque la que se les viene, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Especialmente cuando nacen los hijos. Aprendimos nosotros al menos. Cuando nacieron nuestras hijas, ahí sí que sí, al menos para nosotros. Para otros partió antes, ahí sí que para nosotros ha sido un proceso de transformación y santificación. Otra, rápidamente. Voy a citar. Sé que me queda poquito. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? Más o menos. 5, 7 minutos, 10, 15. Otro aspecto. Voy a decir los 4 rápidamente, si que alcanzo. En ti mismo. En tu corazón. Jesús dijo en Mateo 6:33, muy conocido por todos, más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busca, si pudiera ir uno por uno, Álvaro, Cata, Carlos, Bárbara, y así, me acordé si antes que lo dijera, Bárbara, y así, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios en tu trabajo. Busca primeramente el reino de Dios en tu casa, ya lo dijimos. Busca primeramente el reino de Dios en tu sexualidad. Busca primeramente el reino de Dios en tu economía. Busca primeramente el reino de Dios en tu proyecto a 1 año, a 5 años, a 10 años. Busca primeramente el reino de Dios ahí. Todo lo que tú hagas y quieras y anheles, busca primeramente el reino de Dios.
Ora, hágase tu voluntad aquí, en estos proyectos, en este proceso, en esta situación en particular. ¿Dónde comienza el reino de Dios? Comienza dentro de ti. Ahí comienza el reino de Dios. El reino de Dios comienza donde Jesús es rey. ¿Es Jesús rey tuyo? Sí, ok. ¿Es Jesús rey tuyo? El mío lo es. Ahora, por esa causa, ¿está todo el reino de Dios dentro de mí y todo se cumple? No, no se cumple todo el reino de Dios en mí. Por eso, es un aspecto que tengo que trabajar toda mi vida. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi corazón, en mí. Jesús, quiero que tú seas el rey de mi lunes, de mi martes y así. ¿Por qué gobiernas tu vida? ¿Qué gobierna tu vida? Anteriormente dije, el cristiano inmaduro vive guiado por sus emociones. Pero el cristiano maduro, el inmaduro vive guiado por sus emociones, el cristiano maduro vive por la verdad de Dios, por el reino de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Bajo qué parámetros estás tomando decisiones? Ante esas u otras preguntas, te quiero animar a que no solo sea pena lo que podamos llegar a sentir, sino esperanza. Veo este problema en mí, entonces lo que tengo que hacer con este problema es, Señor, nuevamente, hágase tu voluntad, aquí en mi vida como en el cielo. Otro aspecto es en la iglesia, en nuestra congregación. Señor, hágase tu voluntad aquí en la iglesia. No voy a referirme a la iglesia universal, aunque es obvio que sí, pero quiero aterrizarlo más a nuestra congregación. Fíjate lo que voy a decir. Esta congregación, este grupo de personas, debería ser, esperamos que sea, trabajamos por eso, la embajada del reino de Dios. Una embajada. Así que nuestra iglesia, La Roca, sea una embajada del reino de Dios, donde actuamos, ¿cierto?, por honra al Rey en primer lugar, donde buscamos que sea su voluntad la que se haga, no la voluntad de nosotros pastores. Y tú, siendo pastor, líder o no, para que esta iglesia sea una embajada del reino, permítame esa forma de referirme, entonces tenemos que orar. Todos tenemos que orar para que esta iglesia, esta pequeña congregación, este pequeño rebaño, sea una embajada del reino de Dios. ¿Cómo está la unidad en nosotros? ¿Cómo está la unidad? Jesús oró, dijo, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Que Cristo sea el centro de toda nuestra adoración. Y que la justicia y la misericordia sean más importantes que las apariencias. Que la justicia y la misericordia sean más importantes que las apariencias. ¿Sí o no? Amén. Ahí hubo un amén. Sí. Me encanta, me voy a tomar un minuto de libertad. Me encanta que todos seamos guapos acá. Son todos guapos, guapas, preciosos, preciosas. Maravilloso. Gloria a Dios por eso. Dios es Dios bello. Pero que nunca se aparte de nosotros la justicia, la misericordia con el que necesita, con el que sufre. ¿Sacrificaríamos lo mejor que tenemos? Te pregunto. ¿Por el que sufre? Jesús lo hizo. Jesús se entregó por completo. Por ti. Por mí. Dejó su ropaje real. Dejó su trono de gloria para morir en una cruz. Desnudo. Sin amigos. Herido y molido por nuestras transgresiones.
que no haya ninguna otra expectativa distinta para nosotros. Por eso que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la justicia. Vamos a concluir. Queremos ser una iglesia que ora: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No hay una oración más poderosa ni una agenda más urgente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, porque cuando oramos de esta forma, tu corazón empieza, tu vida, tus decisiones, tus prioridades se empiezan a reordenar y empiezan a intercambiarse por este proyecto de Dios, que es mejor que el tuyo, es mejor que el mío. Le estamos diciendo: quiero, Dios, que tú seas el rey de mi corazón. No quiero ser yo el rey, quiero que tú seas el rey. Y déjame decirte esta idea dentro de una idea final, que es importante. Lo voy a partir con una pregunta. ¿Quién crees tú que es la persona más influyente, una persona real? ¿Cuál es la persona más influyente del mundo actualmente? Claramente no diríamos nuestro presidente. Hay otros, no lo digo porque me caiga bien o mal, digo porque hay otros presidentes que tienen mayor poder económico, político, etc. Diríamos tal vez el presidente de Estados Unidos, me imagino. Puede ser, o el de China, qué sé yo. ¿Sabes quién es la persona más influyente? El que ora: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El que ora eso es más influyente que Donald Trump. Porque Donald Trump no puede mover el reino de los cielos. El cristiano que ora puede mover todo el reino de los cielos y puede venir a la tierra. ¿Quieres orar eso? Yo quiero orar eso. Venga tu reino. Voy a arrodillarme para decir: Dios, venga tu reino. Cuando una iglesia ora, cuando una congregación pequeña ora: venga tu reino, es más poderoso que el ejército de cualquier nación. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, en mi país, en las elecciones que vengan, en esta ciudad, en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en mi esposo y en mi esposa. Hágase tu voluntad. Quien ora alineado con la voluntad de Dios, verá la mano de Dios. Porque Dios anhela que oremos lo que Él quiere. Entonces, si tú quieres una oración contestada, si tú dices que Dios no contesta mis oraciones, bueno, Santiago dice: sus oraciones no son contestadas porque piden mal, dice Santiago, para sus propios deleites y caprichos. Si quieres una oración contestada: Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi vida. Y a los más jóvenes lo voy a decir en palabras jóvenes: si tú quieres ser un verdadero influencer, yo estoy subiendo unos videos a Instagram, dale like, así me siento como influencer. Si tú quieres, a los más jóvenes, a los que están en eso, si tú quieres ser influencer, si quieres ser influencia, ora esta oración. Esa es la verdadera influencia, la que el Dios puede hacer en alguien. Pónganse de pie, por favor, vamos a concluir. Vamos a orar. Vamos a orar: hágase tu voluntad, Señor. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Siempre llegará un momento en la vida de todo creyente que tendrá que elegir. Siempre llegará un momento en la vida de todo creyente, y no solo uno, varios, en los cuales tendrá que elegir tu voluntad, mi voluntad o la voluntad de Dios. En el momento de prueba, en el momento de aflicción o en el momento de riqueza y en el momento de
donde las cosas salen bien también. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en mi corazón, en mi iglesia. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No se haga mi voluntad. Esa oración, para algunos, podrá ser una oración un poco dolorosa. ¿Puede ser? La poda duele. Pero el fruto es vida y paz para los que esperan en Jesús. ¿Te quieres alinear con su voluntad? Yo quiero alinearme con su voluntad. Muchos están en eso, pero todavía pueden ir más profundo en el corazón de Dios, más profundo en el reino de Dios. Y si alguien no lo ha hecho nunca, como dijimos al principio, lo que se requiere es arrepentimiento y fe. Si alguien no conoce el reino de Dios y no conoce a Jesús como Rey, es muy sencillo. Dios es decirle a Dios, Dios, rindo mi vida a ti. Perdóname mis pecados. Perdóname mis pecados. Perdóname mi orgullo. Y ahora decido vivir para tu reino. Ahora te voy a seguir a ti. Ayúdame. Porque soy débil. Pero tú eres fuerte. Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy por lo que hiciste, tu Señor, por mí. Venga tu reino. Hoy es un buen día para rendirse. ¿Estás batallando con algo? Ríndete. Ríndete. ¿Estás esperando algo? Ríndete. ¿Quieres que una situación cambie? Ríndete. Y ora conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esperemos ahí. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y ahí puedes decir tú en qué quieres que se haga su voluntad. Mi familia. Ora a Dios en este momento. Tómate un segundo.